fase número 3 de Machine Learning de BSCAP, ¿cierto? Nos vamos a enfocar principalmente en este tema que corresponde a una actividad de la fase 3 del curso. Entonces, primero quisiera mostrarles en qué parte está exactamente. Es el ejercicio número 2, algoritmos de BSCAN. Entonces vemos que con respecto al algoritmo de BSCAN, la idea es que ustedes tengan claro, parte de la teoría, cuál es la ventaja con respecto a K-means, cómo encontramos ese valor óptimo de épsilon y la identificación e interpretación de los resultados y los clústeres, ¿sí? Ese es como el objetivo. Realmente, pues, es corto el día de hoy lo que esperamos compartir. Quisiera preguntarles si están viendo la presentación. Sí, señor, ahí se ve bien. Listo, listo. Listo, entonces, podemos ver, podemos ver que eh, estos métodos de clustering, de aprendizaje no supervisados, hay algunas limitaciones y algunas interpretaciones al ser comparadas con algoritmos tradicionales. Podemos ver, por ejemplo, acá a la izquierda, estos círculos, esas esferas de K-means, que son completamente diferentes a los clústeres identificados por DBS-Scan, ¿cierto? Tienen interpretaciones diferentes. Igualmente aquí en un diagrama aquí de dispersión de puntos, podemos ver cómo estos algoritmos interpretan de forma distinta esos grupos. K-means viene siendo el algoritmo tradicional y digamos que después de él surge DBSCAN debido a las limitaciones que presentaba K-means, ¿sí? Vemos que K-means, por ejemplo, toca definir, el usuario define cuántos grupos quiere formar y DBSCAN, pues básicamente lo hace en forma automática. Hay que tener en cuenta algunas características que se debe tener en cuenta con este algoritmo. Vemos que este DBSCAN hace referencia o está basado a densidades, ¿sí? eh, esa densidad de puntos, eso sí lo podemos definir nosotros, ¿sí? Mm, Podemos ver que DBSCAN, si de pronto se han leído un poco la literatura, eh, los clústeres, la forma de los clústeres son formas, digámoslo, arbitrarias, aleatorias. El cual es una limitación para Camils, ¿sí? Eh, Vemos que en el manejo de ruido, el BD-Scan es muy bueno para poder identificar valores atípicos o outlier como ruido, ¿sí? Vemos que lo más importante en DBSCAN es encontrar el valor de épsilon que podemos hacer, eh, aplicar un método con distancias euclidianas, definiendo algunos puntos o radios, conocidos como épsilon, ¿cierto? Que es como la distancia del punto central a algún extremo, Entonces vemos que este algoritmo, el DBSCAN, lo que hace es tener una densidad, una esfera, eh, y medir la distancia de un punto con sus vecinos. Si se cumplen las condiciones, pues
después de varias iteraciones, determina el clúster. Si de pronto no cumple las condiciones de épsilon o puntos mínimos, lo tomaría como ruido. Entonces, si no tenemos como cuidado en la elección de estos parámetros, pues epsilon y min points, puede identificar o pocos grupos o puede identificar mucho ruido, muchos outliers, ¿sí? Dentro de los puntos que encontramos, podemos tener un punto central, ¿cierto? Podemos tener el punto fronterizo, podemos tener el punto de ruido. Cada uno de estos puntos pues, tiene algunas características. Por ejemplo, el punto central tiene al menos una cantidad de vecinos dentro de ese radio. Vemos acá que el radio epsilon, que va desde la X, el amarillo, hasta su frontera, podemos ver que esa distancia, pues, es el equivalente a decir el radio, ¿sí? Y lo que está alrededor, pues, hace referencia a los midpoints, que es la cantidad de puntos mínimos que deben estar en ese radio. Dentro del punto fronterizo, eh, es aquel que no es central por sí mismo, tampoco tiene midpoints vecinos, pero se encuentra dentro de la vecindad, ¿cierto? Es una característica de un punto fronterizo, de algún punto central. Eh, Cuando, por ejemplo, tenemos un punto que no es central o un punto que no es fronterizo, es decir, que está por fuera de, de esa frontera, está por fuera de esa frontera, decimos que es un punto ruido. Entonces, clustering, que se conoce también como reclutamiento, es una técnica de aprendizaje automático no supervisado y que al diferenciarlo con otros tipos de modelos, podemos encontrar de que no tiene etiquetas conocidas, ¿sí? No son valores conocidos. Entonces, la idea es que identifique algunas estructuras, algunos datos que no se encuentran etiquetados sobre algunas categorías o grupos. Entonces, este clúster, la idea es que proporcione un conjunto de grupos o clústeres dentro de cada uno de grupos similares entre sí, sin importar la forma. Nos trae muchas aplicaciones, haciendo, bueno, aplicaciones en la parte real que corresponden a la segmentación de clientes, marketing, clasificación de documentos, ¿sí? Identificación de patrones biológicos, entre otros. Vemos que este modelo resalta sobre Cummings porque clasifica esos datos de forma muy natural, es decir, que se comporta con la misma dinámica de los datos. Si, por ejemplo, recordamos un poco Cummings, podemos ver que aunque es uno de los métodos más populares, los más utilizados, eh, tiene algunas limitaciones con respecto a escenarios reales, ¿sí? El usuario tiene que elegir los clusters, ¿sí? El Cummings asume que los grupos se encuentran en formas esféricas o en formas convexas, ¿sí?
Esta es una suposición que entrega por sí solo el algoritmo, el cual se vuelve un poco restrictivo. Vemos que hay muchos grupos cuando hacemos las gráficas, tienen diferentes formas. Pueden tener espirales o medialunas o estructuras muy complejas. Eh, entonces, mm, vemos que realmente DevScan aporta una ventaja significativa con Camines. Si vemos, por ejemplo, ¿sí? La aplicación, podemos ver que estas importaciones proporcionan las herramientas necesarias para la manipulación de datos, creación de conjuntos de datos y la implementación de algoritmos de DSCAN. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a crear una base de datos sintética para para la aplicación de este algoritmo. ¿Sí? Recordemos que este DevScan lo que hace es establecer algunos grupos mm, según la densidad que este tenga. Eh, Aquellos grupos donde tengan menos densidad lo va, lo va a asignar o lo va a tener en cuenta como mm, otro tipo de grupo. ¿Sí? Eh, Vemos que todos estos grupos corresponden, por ejemplo, acá, ver, eh, que se encuentran, esos puntos se encuentran conectados, dando algunas formas un poco eh, complejas para poder aplicar este tipo de algoritmos de DevScan. Entonces debemos tener presente el valor de epsilon, es decir, el valor de epsilon debe ser elegido eh, de forma cuidadosa. Por eso utilizamos distancias euclidianas y por eso graficamos los datos para poder identificar eh, el llamado codo y poder elegir el valor, que es lo que, digamos, espero ver en la revisión de las tareas. Ustedes, que se pueda visualizar el codo y a partir del codo se pueda observar ese valor de epsilon, ¿sí? Entonces, vemos que todos los puntos están conectados por densidad y si existe una cadena entre ellos, entre los puntos de ellos, de forma consecutiva, se puede decir que pertenecen a la misma vecindad, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros vemos esta imagen, pues podemos decir que tiene dos regiones muy densas, que es en la parte superior y la parte inferior. Es decir, que de entrada y por la simplicidad de, de esta base de datos, podemos observar que de entrada tiene dos grupos, ¿sí? Tendría dos grupos. Eh, cada conjunto de datos pues tiene sus propias características. Por eso es importante conocer y comprender la data, ¿cierto? Para saber cómo se va a comportar o cómo va a funcionar el algoritmo. Entonces, vemos que se deben tener claro los tres tipos de puntos, que son los puntos centrales, ¿sí? Puntos fronterizos y puntos de ruido, ¿sí? Puntos de ruido. Recordemos que el punto de ruido pues, es aquello que no está ni en la frontera ni en el punto central. En este ejercicio, ¿sí? En este ejercicio
nosotros pues empezamos tomando todas las librerías que necesitamos, haciendo uso de la biblioteca es ese, ese scikit-learn, eh, y modificando un poco la base de datos de MakeMoons, ¿sí? Sí, modificándola un poco. Estas son las librerías importantes, algunas pandas, Matplotlib, gráficas y las librerías Scarlet. ¿Sí? Scarlet. Importan de Scar precisamente, ¿sí? Y decimos más cercano. Eh, Recordemos que las bases de datos debemos convertirlas eh, en DataFrame para que sea un poco más fácil el procesamiento. Y adicionalmente debemos normalizarlas. Esa normalización, pues la idea es mm, que los datos tengan el mismo peso, que no uno que valga 1000 sobresalga sobre uno que valga un punto, por ejemplo. Pues podemos ver que esa capacidad superior que tiene el algoritmo de DevScam me ofrece una ventaja muy significativa con respecto a K-means, ¿de acuerdo? Solamente tener presente el valor de epsilon, ¿sí? Valor de epsilon y tener presente los midpoints, que es la cantidad de puntos mínimos que deben estar dentro de ese radio. ¿Sí? Eh, por ejemplo, vemos por ejemplo que esta configuración, esta que ustedes ven acá, de Make Moons, me está representando unos datos sintéticos ofrecidos por SCTIC-LER, que al ver la gráfica podemos ver que podemos aplicar el DBSCAN. eh, Vemos que contiene 200 muestras acá, tiene 200 muestras. Esas 200 muestras eh, presentan un ruido. Ese ruido es un ruido gaussiano, para que la base de datos quede un poco más realista. Utilizamos el Random State de 42 para poder asegurarnos de su reproducibilidad, ¿cierto? Entonces, esta base de datos pues, está acomodada, o sea, está alineada con una situación real, ¿sí? Entonces, es perfecta para nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces, donde falla Cummins, probablemente DevScan fallará, ¿sí? Eh, si nosotros imprimimos el encabezado de esta base de datos de MyNIM, podemos ver que tiene dos dimensiones, dimensión K sub 1 y dimensión X sub 1 y dimensión X sub 2. Entonces, realmente pues, tiene muy pocas dimensiones, ayudándonos a identificar un poco mejor lo que corresponde a, a la aplicación de este algoritmo. Eh, por aquí podemos observar la normalización, ¿cierto? Podemos ver que esta normalización eh, mm, esta normalización se me fue acá. Acá. La normalización de este conjunto de datos, entonces podemos ver que
que no realizó como muchos cambios. Realmente miremos la gráfica anteriormente de la normalización y la gráfica después de la normalización, ¿cierto? La gráfica pues realmente no cambia, vienen siendo los mismos datos, simplemente se hace un ajuste en los pesos de, de esos valores. Importante, importante, elegir la cantidad de midpoints y el valor de epsilon. Por ejemplo, partimos de que de la elección de los midpoints hace referencia a, a la cantidad de elementos que van a estar dentro del radio. Entonces, normalmente, esas regiones que se consideran dentro, que se consideran parte del clúster, eh, tenemos presente de que sea al menos la dimensionalidad más uno. Es decir, si su base de datos tiene 5 dimensiones, entonces la idea es que la cantidad de puntos que se encuentre dentro de ese radio sea la cantidad de 5 dimensiones más uno, ¿sí? Debemos tener presente que dependiendo de esta selección, podemos tener resultados de clústeres muy grandes o clústeres muy pequeños, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo los midpoints es muy grande, quiere decir que muchos puntos pueden estar clasificados dentro de la misma densidad. Por lo tanto, pueden haber permeado el ruido en ese clúster, ¿cierto? Es para que lo tengan presentes, ¿sí? Ahora, si de pronto utilizan midpoints muy pequeños, pueden aparecer muchísimos resultados en un momento. Pues, estaba en que si los midpoints son muy pequeños, entonces pueden haber muchos vecinos, demasiados vecinos muy pequeños y, digamos así, muy fragmentados. Entonces, por ejemplo, para este conjunto de datos, pues vamos a utilizar, podemos utilizar tres, porque la dimensión es de dos, pero Yo tengo que organizar la agenda nuevamente porque ahora ya no va a estar el miércoles. Entonces, como el lunes es festivo, yo voy a pasar a Marisol para el miércoles para que trabaje contigo. Vale. entonces como esta dimensión es de tres, perdón, es una dimensión de dos, esta base de datos, entonces podríamos utilizar un midpoint de tres, ¿sí? Quizás si lo hiciéramos con tres, pues podríamos identificar que tiene más clústeres. Pero para este ejercicio está planteado un midpoint de 5, ¿sí? Vemos que cumple la condición y si nosotros vemos, por ejemplo, la clasificación, la identificación de los clústeres, pues más adelante podemos ver que no encuentra eh, ruido, encuentra ruido. Encuentra dos grupos, el grupo de encima y el grupo de abajo. Esos colores lo coloca de forma predefinida y si hubiera ruido, pues mostraría puntos de otro color. Bueno, digamos, por aquí. Entonces, tenemos la identificación de Epsilon, ¿sí? Entonces,
Miremos qué sucede con epsilon. Este, este, este epsilon, entonces la idea es, antes de aplicar el algoritmo de video scan, es identificar el valor de epsilon. Para poder identificar el valor de epsilon, necesitamos hacer muchas iteraciones para poder identificar o definir esas distancias euclidianas. Donde una distancia euclidiana es una forma en común en la que establece qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran dos puntos en el espacio. ¿Sí? A partir de esta cantidad de interacciones que se hacen con el juego que observan allí, nos da una escala, ¿cierto? Esta escala que ustedes ven acá, les dejo para que quede en parte del código. eh, Aquí se eligieron los midpoints, que son 5, ¿sí? Y acá podemos ver dónde está el codo, ¿sí? Entonces, el codo, pues, hace referencia al punto donde cambia de forma drástica la densidad. Es decir, aquí el comportamiento eh, con un incremento constante, se puede decir, y cuando encuentra el codo, ¡fum!, digamos, que se dispara o aumenta. Para este algoritmo, entonces, hicimos uso, por ejemplo, de Miniscaler, ¿cierto? De Miniscaler. Podemos ver que ese Miniscaler, después de normalizarlo, eh, asigna un valor igual para todos los puntos. ¿Sí? Eh, bien. Entonces, podemos ver que el dataset, al tener ruido, pues tiene una separación gaussiana entre cada uno de ellos, donde en el eje X podemos observar la cantidad de puntos y en el eje Y podemos ver esas distancias, ¿sí? Entonces vemos que, bueno, que va aumentando y donde sucede como ese mayor cambio, podemos observarlo por aquí más o menos, ¿sí? Es donde sucede el mayor cambio porque después de ese punto sigue siendo, digamos, un poco normal. Puede estar por ahí entre punto 1 o punto 12, ¿sí? Ese, ese podemos decir que es el codo, digamos que es ese cambio, ¿sí? Es un cambio que se da entre esas densidades. Mm, A la final nos podemos encontrar una gráfica que ese Silhouette, sí, ese Silhouette, mm, aquí, Silhouette score, eh, podemos tener el valor de epsilon. Entonces, ese score, vemos que su valor máximo lo alcanza en 0,11, ¿sí? En 0,11. Este valor vemos que proporciona un punto intermedio entre las dos densidades
estableciendo los límites entre los dos clústeres que se identificaron. Entonces, como mencionamos al principio, lo más importante es encontrar el épsilon y encontrar los midpoints. Midpoints dijimos que eran 5 y el épsilon sería de 11, 0,11, que es el que está acá. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? ¿Me están escuchando? Ah, sí. Este otro apartado lo que hace es establecer una métrica de validación para poder identificar qué tan separados se ven en sus clústeres. Esa métrica va desde -1 a 1, donde si el resultado fuera 1, por ejemplo, quiere decir que los datos quedaron bien agrupados, ¿cierto? Es decir, que quedan muy cerca de su propio clúster y lejos de los demás. ¿Sí? Cuando ese valor del Zielhaute es cerca a 1, por cerca a 0, corresponde a que los puntos están en la frontera entre clúster, pero no están muy definidos. ¿Sí? Y cuando es menor a 0, dice que probablemente están mal asignados. ¿Sí? Entonces, vemos que eh, em, esta evaluación entre epsilon que está en el eje X y el valor de chill out, podemos ver que se normaliza aquí en 11, ¿cierto? El 0 tiene el valor más alto del chill out. Recordemos que entre más cerca a 1 quiere decir que tiene una mejor agrupación, ¿sí? Entonces aquí encuentro una coordenada que es 0,11 y 0,38. Es el valor de epsilon y el valor de Zelthaus, ¿sí? Decimos que ese Zelthaus lo que hace es probar diferentes combinaciones y ver cómo va cambiando el comportamiento de ese valor con respecto a epsilon. Entonces vemos que a partir de la gráfica anterior, el codo se establecía entre 0,10 y 0,11, pero ese checkout me confirma de que el valor óptimo para epsilon es 0,11. Entonces vemos que realmente debe estar prueba con distintos valores de epsilon para encontrar el mejor valor de checkout, encontrando clúster que son más coherentes y con una mejor separación entre grupos. Cuando nosotros realizamos la agrupación de DBSK con epsilon de 0,1, ¿sí? Con 1035, teniendo presente de que nos da Chill-Out de 0,38, podemos obtener unos resultados. Por ejemplo, al graficarlo, lo que les mostré anteriormente es que me muestra dos grupos o dos agrupaciones muy bien distribuidas, que si probablemente nosotros cambiamos el midpoints a 3, y podría indicarnos algún tipo de ruido, por ejemplo, quizás este punto, ¿sí? Entonces, acá al interpretar los resultados,
pues obtenemos los promedios y cantidades de puntos de los clústeres para cada una de las dimensiones. Recordemos que son dos dimensiones las que tenían nuestra base de datos. Vemos que el promedio de X1 pues, corresponde a 0,02 para el clúster 0, para el clúster 1 es de 1. Vemos que dentro de los promedios, los de mean, cuanto más cercano sea a 0, quiere decir que es una zona central, y cuanto más está alejado del 0, pues hace referencia a zonas superiores. ¿Sí? Entonces vemos que de estos grupos, la región central es superior, representa valores bajos para X1, pero altos para X2. En el clúster 0, por ejemplo. Vemos que estos clústeres de los promedios, por ejemplo, 1,01 y aquí desde menos 0,012, se desplaza hacia lados positivos y X2 se desplaza ligeramente hacia un valor negativo. Entonces vemos que los puntos de esos 100 podemos ver que se concentran en regiones ligeramente de la derecha central del espacio, ¿sí? Entonces, el clúster 0 podríamos decir que está en la parte de arriba en el centro y el clúster 1 está en la parte derecha del centro, que básicamente es esto, ¿sí? Derecha del centro y arriba del centro, que es lo que nos está representando esos promedios, que es lo que son las interpretaciones de los resultados. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces vemos, por ejemplo, acá cómo se va construyendo este eh, un momento. Cómo se va construyendo esa clasificación de los clústeres, teniendo en cuenta los midpoints y el epsilon con cada uno de los vecinos. Bueno, no sé, con esto finalizo. No sé si tienen algún tipo de preguntas, si haya quedado claro. Profe, de pronto pues una observación, pues a mí, no sé de los demás, me gustaría que de pronto tuviéramos como más contexto del ejercicio, de dónde viene y todo eso, para poder como asimilar mejor pues cada uno de los pasos que está llevando a cabo. ¿Cómo así? Disculpa, no comprendo. Sí, ejemplo, si fuera un ejercicio de pronto, este es el de SpaceX. Entonces, SpaceX este ejercicio consta de esto, viene de acá, este es el origen de los datos, las columnas son estas, el objetivo pues de este dataset es este, porque pues si digamos yo no conozco muy bien o no, de qué trata el tema, ¿sí? De lo que es del dataset, de pronto pues a mí se me dificultaría un poco. No sé, pues, Okay. es muy observación. Ok. Lo que hicimos fue lo siguiente.
tomar una base de datos, ¿cierto? Una base de datos sintética, y les expliqué lo que es el algoritmo de Scan, que lo que hace es organizar grupos o clusters por densidad. Para poderlo organizar por densidad, se debe tener en cuenta el valor de epsilon y los midpoints, ¿sí? Para poder encontrar el valor de epsilon, entonces se hace un recorrido de cada uno de los puntos, identificando las distancias euclidianas. Y luego lo que se hace es probar y validar esas distancias con el cheat Hout para poder identificar el valor más alto y así definir exactamente cuál es el mejor valor de epsilon. Los mean points pues hacen referencia a la cantidad de puntos que va a contener en ese radio. Por lo tanto, dentro de las preguntas que me dice el ejercicio es encontrar el valor de epsilon, ¿sí? Que para ello utilizamos el codo y Shellhouse, y cuántos clústeres, que eso lo hace de forma automática. El clúster aparece, la cantidad de clúster depende de los midpoints. Entre mayor cantidad entre más grande sean los midpoints, menos cantidad de clúster, y entre menos cantidad, pues mayor cantidad de clúster. Eso es lo que está pidiendo el ejercicio. ¿Eso quedó claro? Sí, señor. Ya la pregunta suya en concreta es, bueno, listo, se entiende, pero la idea es escalarlo a uno de los ejercicios de ustedes. ¿Es así? Bueno, sí, sí se puede también, como para entender un poco más, asimilarlo más cada uno de esos modelos que se están aplicando. Sí se puede, chévere. En un momento, Ari, yo que tengo por acá. Vente por favor, ya les cuento. Aquí tenemos el canal de la calidad.